los chicos que llegan después, ya yo le paso en la lista, ¿ya? O sea, al final vemos quiénes llegan. Chacaliasa León, ¿estás por ahí? Bueno, está Cárdenas, está Chambi, Franco, Guamán Jiménez, Mitac, Pérez, Pizarro, Reyes, Zairitupa, Sotelo, Tipacti, Torres y Vicente. Son los que han llegado, ¿ya? Ahora, si llegan otros jóvenes después, ya los llamo a los que no han llegado, ¿ya? O sea, voy a pasar la lista al final, ¿ok? Empezamos, chicos, porque el tiempo se nos va rapidito, ¿ok? Ya. Ok. Bien, chicos. Para recordarles también, escuchen, anoten, por favor, que el día de mañana, ¿qué número es? 29. Mañana, martes 29, tienen una evaluación en la plataforma de 20 preguntas, una hora, un intento, y tienen 20 preguntas que son de los 4 temas que hemos tratado en este mes, ¿ok? El tema 2, tema 3 y el de hoy, que vamos a hablar de un programa educativo, que es el 4º tema. Sobre estos 4 temas vienen las 20 preguntas, ¿ya? No se olviden, de 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche del martes 29 de marzo. Por favor, entren con tiempo para que no tengan problemas al enviar su prueba, ¿ya? Estoy avisando, avisen a los que no están presentes, por favor. Acuérdense que a las 11:59 se cierra definitivamente, ya está todo programado, ¿ok? Entonces entren con tiempo, ¿ya? Entren mucho antes de esa hora, lógicamente, es una hora, la hora tiene 60 minutos, se lo sabemos. Entren, chicos, con tiempo para que no tengan contratiempos de enviar su pruebita, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de un programa educativo en salud, ¿no? O sea, cómo se realiza un programa educativo en salud, ¿ya? Pero sobre todo el tema de hoy es la primera etapa de este programa, ¿ya, jóvenes? ¿Por qué hablamos de esto? Esto es muy importante porque es parte de nuestro trabajo. ¿Cómo nos vamos a proyectar en el trabajo? Porque en salud, o sea, cuando se trabaja en la comunidad, ¿no? Siempre se diseñan estos programas educativos en salud para proyectarse a la comunidad, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de la primera etapa, que corresponde a la cuarta actividad o sesión de aprendizajes, ¿ya? Y corresponde al diagnóstico, ¿ya, chicos? Bien, el diagnóstico, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver qué es el diagnóstico, ¿no? Así como cuando tú vas, por ejemplo, ante un médico, y cuando tienes un problema de salud, el médico te indica diferentes exámenes y, bueno, son exámenes de estudio para ir descartando algún proceso de enfermedad que tú tienes. Entonces, al final, a través de estos exámenes se llega a un diagnóstico de la enfermedad que tú tienes. Cuando se trata de un programa educativo en salud, también se habla de un diagnóstico. Y este diagnóstico corresponde al que tú vas a hacer cuando tú llegas a una comunidad, para saber cómo te vas a proyectar tu trabajo en esa comunidad. ¿Qué problemas, qué deficiencias vas a encontrar allí? Y también tenemos ayudas para poder agilizar este trabajo. Bien, este diagnóstico es un estudio que nos permite conocer la situación de una comunidad, ¿ven? A través de diversas fuentes de información. O sea, se valen de fuentes de información y una vez que se conocen los diversos problemas de esa comunidad, hay que ponerlos en un orden de prioridad y así definir áreas de intervención. ¿Se dan cuenta? Conocer, ¿no? A través de poner un orden en la prioridad, definir áreas de intervención, o sea, cómo se va a trabajar allí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este punto. Bien, programa. ¿Qué es un programa, no? Ahí vamos a hablar de un proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar, cómo te vas a proyectar, ¿no? Aquí, por ejemplo,
viene a ser exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia o actividad, ¿no? Bien, vamos a ver estos campos de actuación en educación sanitaria, ¿ya? Estas se van a ver a través de acuerdo a las necesidades sanitarias de los distintos individuos y grupos sociales que tú vas a identificar en la comunidad a la cual tú te diriges. Por ejemplo, de repente si a ti te toca trabajar en la comunidad de Los Aquijes, en la comunidad de Parcona, en la comunidad de Tinguiña, etc., etc. Entonces, tú vas a llegar a, primeramente, estudiar, conocer la situación de las necesidades sanitarias en esos grupos sociales de la comunidad donde tú vas, ¿ya? Bueno, esto también están diferenciadas según la población, ¿no? Para la que estés pensando, o sea, se tenga pensado realizar este programa, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando se habla de cierta población, nos estamos dirigiendo a población por edades, ¿no? Por grupos etarios, o sea, por edades, puede ser de repente para el grupo de niños, para el grupo de adolescentes, para el grupo de adultos mayores, o para el grupo de embarazadas, etcétera. O sea, de acuerdo a lo que se va a estar proyectando este programa, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Ahora vamos a ver qué programas, ¿no? Van dirigidos a la población en general, porque esto es muy importante conocerlo también, ¿no? Bien, estas, por ejemplo, están localizadas en los principales ámbitos donde se desarrolla la educación para la salud, ¿ya? Ahí ves, por ejemplo, ¿no? Una advertencia de prevención te dice, si fumas, lo vas a enfermar. ¿A quién hay ese niñito, verdad? Todos sabemos que los fumadores pasivos somos las personas que no fumamos el cigarro, definitivamente. Solamente estamos respirando el aire del otro, ¿no? Del humo, ¿ya? Y nos enfermamos tan igual que el que fuma, ¿ven? Entonces, estos programas pueden estar diseñados para la población general en su conjunto, de acuerdo a las necesidades que tú vas a identificar, ¿no? O bien para colectivos específicos que forman parte de esta población. Por ejemplo, pueden ser los niños, ¿no? Las mujeres, pueden ser adolescentes, personas mayores o adultos mayores, ¿ven? Es de acuerdo al grupo al cual tú te vas a dirigir, ¿no? Por ejemplo, si es a un grupo dirigido a una población enferma, ¿no? Cuando se va dirigiendo a una población enferma, cada enfermedad genera unas necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que además de las campañas orientadas a la población general o parte de ella, también existen programas dirigidos a enfermos, en los que la farmacia junto con los centros de salud desempeñan un papel muy fundamental, ¿ya? Por ejemplo, no hay que olvidar que los enfermos adquieren periódicamente las medicinas en las farmacias y que la visitan más que el propio centro sanitario, ¿se dan cuenta? Y también recordar, ¿no? Que cada enfermedad genera una necesidad diferente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes saben que el paciente de tuberculosis, ustedes saben que ustedes están llevando el programa de tuberculosis, la estrategia sanitaria de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que esas personas tienen que visitar el centro de salud y recibir a diario, ¿no? Sus tratamientos. Y este tratamiento es supervisado por el profesional de enfermería del centro de salud, ¿ok? Entonces, eso significa que esta población siempre trabaja en conjunto con enfermería y las farmacias, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se les van a brindar sus tratamientos. Bien, también vamos a ver que los grupos de población enferma o relacionados con los que trabajamos, vamos a ver, estos son los siguientes, por ejemplo, ¿no? A ver, enfermos crónicos. A ver, ¿a quiénes se les llama enfermos crónicos, no? Enfermos crónicos son aquellas personas que, por ejemplo, tienen enfermedades ya de larga data, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, un paciente hipertenso no es hipertenso de ahorita, sino que ya viene de años de enfermedad. Un diabético también es una persona, es una enfermedad crónica y este paciente ya la lleva varios años. Entonces, igualito también los pacientes con trastornos mentales, ¿no? Y así, por ejemplo, otro tipo de enfermedades crónicas, que son un sinnúmero de ellas, pero que cuyos pacientes, estos enfermos crónicos, están bajo una estrategia sanitaria y que los protege y que les brinda los tratamientos, ¿ya? Entonces, este modelo de cuidado para enfermedades crónicas es una guía para aumentar la calidad en la atención de las enfermedades
crónicas en la atención primaria, ¿ya? Entonces, estos pacientes crónicos necesitan una educación con pautas concretas para su problema, ¿no? Que deben seguir por lo general a lo largo de su vida, porque son crónicos, son enfermedades que se van a controlar, lo van a llevar toda su vida, ¿bien? Tenemos también otro grupo que son los enfermos agudos, ¿no? Estos enfermos agudos los vamos a ver, por ejemplo, aquellas personas que sufren males que tienen un tiempo de actuación muy puntual. Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID-19. Por ejemplo, tú te enfermas ahorita con el COVID, tiene una fase aguda, ¿no? Esta tiene un tratamiento y pasa y te curaste, ¿verdad? Según la atención que hayas recibido y según tu sistema inmune y todo lo como reaccione, ¿no? Entonces, en los enfermos agudos, por ejemplo, sufren males que tienen un tiempo de actuación muy puntual, ¿no? Esto, por ejemplo, son los resfriados, ¿no? Cuando nos enfermamos, nos resfriamos, hay un tiempito, ¿no? 7 días, en algunos pacientes 8 o 10 días, ¿no? O la gripe de invierno, por ejemplo, que son tan molestas, ¿verdad, chicos? Y bueno, también vamos a ver un ratito, familiares de los enfermos también, ¿no? En muchos casos, estas personas desempeñan un papel básico, ¿no? Por ejemplo, pacientes con demencias seniles, o pacientes con Alzheimer, y por lo que la formación de estos familiares es imprescindible para la salud del enfermo. Entonces hay que educar a la familia para que nos apoye en estas terapias también, ¿ya? Eso es muy importante, que eduquemos a la familia. Ok. Y ver sobre todo por la salud del enfermo. Un permiso, voy a tomar agua. Bien. Ay, disculpe. Bien, entonces, aquí vamos a ver también que en esta parte de la importancia, como les decía, los familiares de los enfermos que participan activamente se comprometen en las terapias de sus seres queridos que están enfermos. Bien, aquí vamos a ver la planificación en educación para la salud, cómo te planificas, ¿no? Para llevar a cabo una correcta educación para la salud necesitamos 3 cosas. Querer, saber y planificar, ¿ya? Bien, entonces aquí, por ejemplo, muchas veces, aunque la buena voluntad es imprescindible, muchas veces no es suficiente, ¿no? Necesitamos saber también cómo hacerlo para planificar lo que queremos nosotros conseguir. Entonces, trabajando de esta manera ahorramos tiempo, recursos económicos, o sea, planificándote, ¿no? Nos sentimos más seguros y podemos colaborar en la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como en la promoción y conservación de la salud de una forma mucho más eficaz, ¿ok? Entonces, la planificación coordinada de la salud a escala mundial la promueve ¿quién? La Organización Mundial de la Salud. Bien, por ejemplo, vamos a ver algunas áreas más importantes, digamos, de la promoción o planificación del programa en salud. Vamos a hablar, por ejemplo, de la promoción del uso racional de los medicamentos. Esto es muy importante, porque muchas personas hay un problema, ¿no? Del uso irracional, digamos. Nos están enseñando a racionalizar el uso de los medicamentos adecuadamente. ¿Por qué? Porque las personas se automedican, entonces eso es malo. Hoy en día sí se está respetando esto, porque los antibióticos las personas lo consumían en forma muy errada, entonces estaban cometiendo problemas que estaban haciendo que las mismas bacterias se hicieran resistentes a estos medicamentos, ¿ok? Entonces hay que tener presente el uso racional de los medicamentos. Tenemos que promover, dar a conocer eso. Bien, también en la promoción, ¿no? La promoción
de los hábitos saludables. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a través de los hábitos alimentarios, la higiene personal, la actividad física, la sexualidad, accidentes, la prevención de accidentes y también el cuidado del medio ambiente. Todo eso lo conocemos nosotros porque en la vida real, el medio ambiente, donde están nuestras casas, nuestros hogares, donde vivimos, nos desarrollamos, es muy importante que sea saludable para poder llevar una vida saludable. Bien. Tenemos también el consumo, prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. Bien, entonces significa que nosotros debemos educar en cuanto a la prevención de estos problemas, ¿no? Sabemos que el tabaco, lógicamente, en las personas que lo consumen, terminan muchas veces con cáncer al pulmón. El alcohol produce adicciones, las drogas también. Entonces, trabajemos en la prevención. ¿A través de qué? De la educación, ¿ok? También prevención y seguimiento de enfermedades crónicas, ¿no? Lógico, pacientes crónicos, como habíamos dicho, los hipertensos, los diabéticos, etcétera, etcétera. Lógicamente, hacer un seguimiento y tratamiento de este tipo de pacientes. Y bueno, también la prevención de las enfermedades transmisibles, ¿no? Cuando se habla de enfermedades transmisibles, puede ser una ETS, etcétera, ¿no? Entonces, hablar acerca de la sexualidad con prevención, con cuidado, ¿no? Entonces, se previene, se trabaja mucho en esto, ¿ya? La planificación de los programas de salud se estructuran en 3 niveles. A ver, vamos a verlos. El plan, por ejemplo, ¿no? El programa y el proyecto, ¿ya? El plan, por ejemplo, vamos a verlo. Diferencias de plan, programa, actividad, ¿ven? En el plan vamos a ver decisiones de carácter general que expresan lineamientos políticos fundamentales. Debido a su importancia, el diseño debe elaborarse muy cuidadosamente, pues se dirige a gran número de personas y además suele durar varios años, ¿ya? Ahí vamos a ver también el programa. A ver, para llevar a cabo un proyecto también es necesario seguir una serie de pasos muy ordenados a partir del esquema que muestra esta figurita que lo están viendo ustedes. Miren. 1, diagnóstico. 2, planificarlo. 3, ejecución. Y 4, una evaluación. ¿Funcionó o no todo el trabajo que se llevó a cabo en este proyecto de salud, ¿no? Un diagnóstico, planificas, trabajas en ello, lo ejecutas y evalúas, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Esas 4 fases. Por ejemplo, también allí se debe seguir este orden, ya que cada fase necesita a la anterior, definitivamente, ¿no? Cuando hablábamos del programa, el programa es en el segundo nivel de organización y consiste en el conjunto estructurado, integrado de estrategias, ¿ve? Que forman parte de un mismo plan, ¿ven? Un programa es una actuación más concreta que un plan, con unos objetivos más definidos y de una duración más corta, ¿bien? Y el proyecto definitivamente es el nivel más básico y concreto dentro de la planificación y es con el que nosotros vamos a trabajar. Cada programa está compuesto por uno o varios proyectos, ¿ven? Ahí está en esta programación que se da a través del diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ¿no? Al seguir cada fase, cada orden, se necesita la anterior y todas se interrelacionan, o sea, se relacionan entre ellas, ¿ya? El proyecto se presenta en un informe, ¿ya? Escrito en el que se recogen los sucesivos apartados de la organización a lo largo de 4 fases complementadas, y que ya las hemos mencionado. Está el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿ya? Entonces, hay que trabajarlo para poderlo llevar adecuadamente a cabo, ¿no? Entonces, vemos nosotros que, ahí está. El diagnóstico educativo, vamos a ver, ¿no? Aquí en este diagnóstico educativo, este diagnóstico está ligado, por ejemplo, al diagnóstico general de salud. La comunidad a donde tú te diriges tiene que estar involucrada. El trabajador de la salud debe promover su participación. El trabajador de salud debe motivar, involucrar a las personas de la comunidad, porque total se está trabajando para ellos, en bien de ellos. Proporcionar la información básica que nos permite medir los avances y logros de este programa.
La información se puede recoger por fuentes formales e informales. Ambas son necesarias y complementarias. Lo vamos a ver. En esta fase del proyecto tenemos que realizar, por ejemplo, ¿no? Análisis de la situación, ¿ya? Análisis de la situación que tú estás identificando allí en esa comunidad, ¿ya? El análisis de la situación. Debemos disponer de los datos de salud de la población de nuestro entorno, o barrio, o comunidad donde tú te estás dirigiendo. Los datos de la población, por ejemplo, ¿no? Tener un censo que tenga la comunidad, datos socioeconómicos. También se toma en cuenta tener los indicadores de salud. ¿Cuáles son los indicadores de salud que se tiene presente en estos programas? Se tienen, por ejemplo, las tasas de morbilidad, o sea, de enfermedad, mortalidad o muerte, prevalencia e incidencia de enfermedades, número de camas hospitalarias que hay en la comunidad, centros de atención primaria y de farmacia, así como de los medicamentos consumidos, ¿no? Todo eso se estudia. Y bueno, datos del entorno rural o urbano y las condiciones de la salud ambiental, ¿no? Agua, aire, ruidos, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos que tener presente hábitos alimenticios, de ocio, de consumo de tabaco y alcohol, encuestas con respuestas cerradas de opinión, estudio de bibliografía determinada, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos, a través de estos análisis, todos estos datos, determinan las necesidades de la población en salud. ¿Qué problemas tiene esa comunidad, verdad? Bien, establecer prioridades definitivamente para poder trabajar adecuadamente con esa comunidad. Diagnóstico de la situación de salud. Por ejemplo, aquí, el conocimiento de la realidad de esa comunidad. Es necesario que el trabajador aquí, el trabajador en salud como educador de la comunidad, sepa lo que le compete realizar en el proceso de diagnóstico, ¿ya? En la primera etapa, por ejemplo, en un programa es la definición del problema a solucionar o disminuir en su incidencia. Se denomina diagnóstico también de la situación, ahí lo están viendo, ¿no? Sus objetivos, identificar factores multicausales asociados acerca de una enfermedad, conocer la situación del proceso de salud o enfermedad como fenómeno de un grupo, de una población a la cual estás dirigiéndote, conocer la distribución o extensión e impacto de la situación de salud, de sus determinantes, de esa población, ¿no? Y sobre todo tomar la decisión sobre las necesidades a intervenir en esa población, ¿ok? Es el diagnóstico de la situación. Junto con la población se determinan las prioridades, ¿eh? Se determinan las prioridades, ¿ya? Aquí juntamente con la población se determinan las prioridades que se van a seguir, ¿ya? Los riesgos, vamos a ver a nivel, por ejemplo, ya situación sociohistórica, salud de la población, daños de la salud a nivel social, ambiental, comunitario, familiar o individual. Y ver también con qué servicios de salud contamos ahí para poderle brindar a esta población, ¿no? Y con esto, lógicamente, se está llevando todo el estudio a nivel de la primera etapa situacional de la salud, ¿no? En esta comunidad. Bien, ahí está. Ese diagnóstico participativo va a permitir conocer el lugar donde vivimos, establecer prioridades, construir nosotros nuestro territorio, hacer que la comunidad tome conciencia de los diversos aspectos relacionados con los problemas que los aquejan, proporcionar espacios concretos para la organización y la participación de los diferentes grupos comunitarios, proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los problemas, contribuir a desarrollar el poder popular. ¿Ven? Esta importancia que reconocen los problemas que te afectan, recursos con los que tú cuentas y las potencialidades de la comunidad. Al igual te va a permitir identificar, ordenar y jerarquizar las necesidades de la comunidad. Y bueno, también formular un presupuesto participativo que nos permita trabajar en ello, porque si no hay un presupuesto económico, definitivamente no se va a poder trabajar, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el conocimiento de la realidad, la definición y el análisis del problema. Requiere información, ¿ya? Requiere de información que es muy importante a través de ese diagnóstico en la salud, que viene a ser un modelo de investigación que se aplica a esta comunidad.
Y lógicamente establece causas e indica medidas de control sobre morbilidad y mortalidad, ¿no? De la enfermedad y la muerte, ¿no? Aquí en el diagnóstico nos permite medir el rendimiento del programa. En la primera etapa, identifica problemas de salud en la comunidad, factores determinantes y consecuencias de los mismos, problemas sentidos por toda la comunidad, participación y consenso para intervenir, para que nuestro trabajo crezca de manera trascendental, que sea realizarlo en forma reflexiva, coherente y consistente, ¿ven? Entonces esa forma te va a ayudar muchísimo, cómo interrogar también al paciente, de qué forma llegar a él y a la familia, ¿no? El educador para la salud, que aquí es en este caso el trabajador, ¿no? Debe traducir el diagnóstico de salud en un diagnóstico educativo, es decir, de comportamiento, ¿ven? Entonces, y cómo solucionarlos, ¿no? Cómo solucionar, reconocer problemas y cómo tratar de solucionarlos con ayuda de la intervención de la comunidad. Y bien, ahí se va a ver a través de los daños, riesgos, resultados, de cómo se va trabajando en este diagnóstico, ¿no? Hay pasos para elaborar un diagnóstico, vas a ver que el entorno y aspectos globalizantes, la composición de la comunidad, las condiciones de esta comunidad nos va a brindar ese trabajo en equipo para tener un buen resultado. Bien, a través de este diagnóstico también, ¿qué información se requiere para realizar un diagnóstico, no? Por ejemplo, tener presente las condiciones económicas, que es básico, ¿no? Y sociales de la comunidad, qué deficiencias hay, ¿no? Ver también y estudiar, por ejemplo, en las condiciones económicas, ver las características demográficas, qué población hay, organización, trabajo, vivienda, ¿no? Cómo trabajan, qué vivienda tienen, su educación, qué nivel de educación tienen, qué nivel socioeconómico tiene esa familia, la disponibilidad de alimentos, por ejemplo, y costumbres alimentarias, infraestructura sanitaria en la comunidad y otros recursos y servicios que puedan contar ellos, ¿no? Y aquí ver el punto B, el perfil epidemiológico, que es muy importante en el proceso salud-enfermedad. Aquí vamos a valorar, por ejemplo, lo que es la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Y los servicios de salud que nos ayudan en este proceso a evitar esos perfiles, ¿no? Que no haya mucha muerte, muchas enfermedades. Y punto C, tenemos conocimientos y prácticas de salud de la población, ¿no? Conceptos, mitos y concepciones que tiene la población, hábitos y costumbres, prácticas individuales y colectivas que puedan tener ellos, ¿no? ¿Ven? Se toman en cuenta esos aspectos, por ejemplo, las consideraciones teórico-metodológicas del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Los procedimientos operativos del diagnóstico, ¿cómo? Entonces, todos esos puntos te van a ayudar. Bien, pero también hay que valerse de fuentes de información. Y estas fuentes de información, por ejemplo, una buena parte de esta información necesaria para un diagnóstico de salud se puede obtener de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, de educación, agricultura, trabajo, ¿no? Estas fuentes de información pueden ser muy variadas, pero solo las agruparemos en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, las fuentes formales, que son las que se obtienen a través del examen de registros, de informes oficiales, estudios o investigaciones formales, ¿no? Entonces, esta información obtenida de tipo oficial, estructurada y publicada, que se da a conocer. Y las fuentes informales vienen a ser aquellas que se obtienen de la comunidad misma, ¿no? Datos que te brinda la misma comunidad, ¿eh? Encuestas familiares, guías de observación directa, entrevistas a las autoridades, grupos focales. Y aquí en las formales vas a ver anuarios, registros civiles, censo de población, que te va a ayudar muchísimo a poder proyectarte en la comunidad. Bien, también, por ejemplo, ¿qué métodos usar, por ejemplo, para recabar información con fines diagnósticos? Escuchar y observar a la población, es básico. Esto es muy importante, siempre saber escuchar y poder observar a la población a la cual tú te estás dirigiendo. Entonces, entrevistarse con los líderes de las organizaciones de esa comunidad, ¿ya? O de los sectores institucionales como educación, agricultura y otros, ¿no? Que nos van a ayudar en este proceso. Reunirnos, ¿no? Reunirse con los trabajadores de la salud y con curanderos tradicionales. Eso es muy importante, ¿ya? Como les decía, hay comunidades, personas que respetan sus ideas, ¿no? Sus creencias y todo. Debemos nosotros también conocer por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las matronas, las parteras, los hierberos, los curanderos, los hueseros, ¿no? ¿Ya? Y también, por ejemplo, aquí podemos leer registros de centros y puestos de salud, ¿ya?
puestos de salud, estudiar mapas, informes, y sobre factores causales, resultados de encuestas, documentos de políticas, de salud, informes sectoriales, planes de desarrollo. ¿Ya? Bien, miren, dentro de unos minutos se va a cortar y vuelven a ingresar, chicos, ¿ya? Por favor. ¿Cómo recoger la información básica para un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo la vas a recoger esa información, ¿ya? Aquí es muy importante porque esta información, tú la vas existe una gran variedad de técnicas para recoger esa información, ¿ok? Las técnicas más apropiadas para este tipo de trabajo las ha aportado la antropología social. Esta estudia las sociedades humanas y sus formas de agrupamiento social, ¿ok? Como construcciones culturales en sus diversos niveles de evolución. Aquí vamos a ver también la organización, desarrollo y cambios. Los aspectos culturales, aspectos que definen su objeto de estudio, por ejemplo, son rasgos, pautas y normas como patrones de comportamiento cultural, así como creencias, valores, costumbres y concepciones que preceden, ¿no? Y orientan las acciones humanas, ¿ya? Entonces, la finalidad es determinar las particularidades y tendencias del desarrollo social del hombre y propiciar en base a ello políticas de población organizada y desde las instancias de gestión y de gobierno. Lógicamente se tiene que trabajar con ayuda del gobierno porque es el proveedor de los, como les digo, de la parte económica, ¿no? Que nos va a brindar y nos va a facilitar este trabajo. La definición del problema. ¿El problema qué viene a ser? El problema viene a ser una situación indeseable que afecta a alguien o a algo, lógico, ¿no? Que continuará existiendo si no se soluciona definitivamente. Todos tenemos problemas de una u otra índole. En el trabajo en salud comunitaria se presentan muchas situaciones indeseables, ¿no? Entonces, el primer paso en planear un programa es definir cuál es el problema que afecta al programa o cuál es el problema que el programa trata de solucionar en esta comunidad, ¿ok? Entonces, un problema es una situación que lo estamos diciendo indeseable, ¿ya? Por ejemplo, en el trabajo en salud comunitaria, ahí, por ejemplo, ahí está, al planear un programa, aquí tú debes definir quiénes son los afectados, quiénes son las personas afectadas por el problema, cuántos son los afectados y de qué edad, qué grupo, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas, sus condiciones de vida, cómo están ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante definirlo y reconocerlo, ¿ok? ¿Ya? Entonces,